Hoy vamos a hablar de otro punto importante que tiene que ver con las doctrinas de la salvación. Hace 8 días estuvimos diciendo que el primer paso que una persona debe dar para ser salvo es creer en el Evangelio, ¿cierto? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Biblia. Pero el que no creyere, ¿qué le pasa? Será condenado. Y no lo dice el pastor Jorge, ni lo dice la iglesia pentecostal. ¿Lo dice quién? La Biblia. Son palabras textuales del mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora, decíamos que hay otro paso, el que usted nombraron hace un momentico, que es el arrepentimiento y la conversión. ¿Alguien me puede recordar qué significa arrepentimiento? Reconocimiento, ¿cierto? Reconocer que soy un pecador y seguir pecando. Porque hay gente que reconoce que es pecadora. Yo he visto borrachos llorando diciendo: pastor, yo sé que este licor es malo, pero no salen de la borrachera, ¿sí? Pastor, yo sé que tener la mujer del vecino, eso es adulterio, pero sigue con la mujer del vecino, ¿sí? Entonces, el asunto no es reconocer simplemente, sino ¿qué más? Devolverse, apartarse, ¿cierto? Parar, no continuar en el pecado, es lo que significa arrepentimiento. Hacer un alto en el camino, ¿cierto? También la Biblia nos enseña que arrepentimiento significa morir ¿a qué? Al pecado. ¿Y cuál es la otra doctrina que está muy de la mano con el arrepentimiento? La conversión. ¿Y qué es conversión? Cambiar de camino, ¿cierto? Cambiar de vida, cambiar de ruta. Pero hay una frase importante, no sé si alguien la recuerda. ¿Qué más significa conversión? Sea Dios. Porque cuando el hombre va en su camino de pecado, va en un sentido contrario a la voluntad de Dios. Y decíamos que significa como dar un giro de ¿cuántos grados? De 180 grados y cambiar de posición. Posición, ¿cierto? Porque una cosa es posesión, otra cosa es posición, ¿no? Cambiar de posición. Eso es lo que significa conversión. O sea que cuando una persona se arrepiente y se convierte, indica que ha muerto al pecado, ¿cierto? Y díganme ustedes, que son muy inteligentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un muerto cuando se muere? Enterrarlo, ¿cierto? Por más bueno, porque no hay muerto malo, ¿cierto? Todos los muertos son buenos. Y ojalá que haya sido bueno de verdad. Entonces, lo lógico y lo normal es que cuando alguien muere, lo debemos sepultar. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de un tema importante. A ver, ¿qué se le ocurre a usted que vamos a hablar según el versículo que leímos? Leímos que la Biblia dice que hay un Señor. ¿Todos lo sabemos que hay un solo Dios? Si alguien no entiende eso, se lo podemos explicar también. Un Señor, una fe. Una fe significa una doctrina, es decir, una sola doctrina. Y un bautismo. Entonces vamos a hablar hoy, uy Señor bendito, vamos a hablar hoy de esto, de el bautismo. Gloria al Señor. Y ahí tenemos el texto, y ahí está el pastor bautizando. Esta hermana, no sé si la reconocerán, pero ella es de aquí. Gloria a Dios. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema. Si Dios lo permite, estaremos hoy
y en 8 días hablando de este tema, porque es un tema importante, profundo en la palabra, y que nosotros tenemos que entenderlo. O sea que lo normal, está diciendo que cuando una persona se arrepiente y se convierte, es que luego el paso a seguir, ¿cuál es? El bautismo. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no se bautiza? O no se ha arrepentido, o no se ha convertido, ¿cierto? O no han podido entender que el bautismo es una necesidad, que es un requisito indispensable para la salvación. Obviamente que esto decíamos hace un momento que es algo personal, a nadie forzamos, a nadie obligamos, porque la decisión es personal, claro que sí. Lo que nosotros hacemos es enseñar, predicar, explicar. Y entonces ya depende de la decisión de la persona. Pero lo que sí la Biblia deja claro, muy claro, más claro que el agua, es que si la persona no se bautiza, no se salva. ¿Sí lo entendemos? Porque así lo dice la Biblia. Si no se bautiza, no se salva. Y yo les he explicado a los amigos que eso del purgatorio no es cierto, no crea en eso. Porque esa es la filosofía que nos enseñaron, nos enseña, que si una persona se muere, y pues si fue buena, así buena gente, que derechito para el cielo, como un cohete. Pero la Biblia no enseña eso. Que si fue malo, muy malo, pero re malo, más malo que Caín, para abajo se va para el infierno. Pero en el infierno todavía no hay nadie, démosle gracias a Dios por eso. El infierno está sin estrenar. ¿Sabía usted eso? Está a 0 kilómetros del infierno. Y la Biblia sí dice quiénes son los que tuvieron en esta semana escatología, quiénes son los primeros que van a ir al infierno. El anticristo y el falso profeta. Ellos son los que lo van a estrenar. El diablo, como le gusta ser así como todo altivo y orgulloso, va a tener el orgullo de estrenar el anticristo. Primero es el anticristo, ¿no? Con su seguidor. Entonces es el enemigo y sus fuerzas del mal, ¿cierto? Así que entonces ni en el infierno hay nadie, ni nadie de los que se han muerto, ni en el cielo tampoco. Entonces dirá, pastor, entonces están en el purgatorio. Entonces sí están en el purgatorio. Pues el purgatorio no existe. ¿Sabe que se inventaron otra cosa de limbo? ¿Se ha escuchado hablar de limbo? Que los niños chiquitos, por ejemplo los niños que nacen muertos o que se mueren antes de que el sacerdote les eche unas goticas de agua en la cabeza, que se van para limbo. Eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. Están en el limbo los que se inventaron eso. Porque eso no existe. La Biblia solo habla de salvación o condenación, y lo explicamos hace 8 días cuando hablábamos del camino ancho y del camino angosto, ¿cierto? El final del camino ancho es la condenación, y el final del camino angosto es la salvación, la vida eterna. No hay más alternativas. Usted y yo decidimos por cuál camino andamos y a dónde queremos llegar. ¿Sí? Uno decide. Una vez íbamos para Cartagena a una asamblea de pastores y llegamos a Bosconia, y entonces habíamos caminado un poquito de Bosconia por la vía Barranquilla, pero nos dijeron, no, es que la vía por el Plato está mejor. Bueno, entonces nosotros decidimos, nos devolvimos de esa y cogimos la otra, y hasta unas vacas casi se nos suben encima por ahí en los carros. Entonces uno decide, ¿cierto? A uno nadie lo obliga, ¿cierto? Uno es el que decide
por cuál camino quiere caminar. Entonces, por eso vamos a hablar de este tema, que es un tema importante para la salvación. Y según la Biblia hay solo un bautismo. Eso lo iremos a mirar en el transcurso de la enseñanza. Hay solo un bautismo, es decir, una fórmula y una forma para bautizar. Gloria a Dios. Pero vamos a mirar qué significa bautismo. De hecho, por ahí en mis estados de WhatsApp, que ya aprendí también a hacer eso, he estado subiendo temas al respecto porque es que entre más palabra haya por ahí por las redes, le pegamos más duro al diablo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa bautismo? Entonces, aquí tenemos la definición. La palabra bautismo proviene de esta raíz griega. Obviamente que ahí no tenemos el griego como tal, esta es la transcripción. Y entonces la palabra se pronuncia baptizo, y significa ¿qué? Sepultura, inmersión o sumergimiento total. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Por eso cuando vamos a bautizar a una persona, debemos llevarla a donde haya suficiente agua que la cubra en su totalidad. ¿Por qué bautismo es sinónimo de sepultura? ¿Y qué es sepultura? La sepultura es el lugar donde se deja al muerto, ¿cierto? Y al muerto hay que llevarlo todo a la sepultura. No le puedo dejar ni la cabeza, ni una mano, ni un pie, nada, ¿cierto? El muerto va completico a la sepultura. Entonces, por eso, cuando bautizamos a una persona, esta es la forma del bautismo, la forma, por inmersión, amén, o sumergimiento total. Gloria a Dios, esa es la manera de entonces bautizar a la persona, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, si yo le echo un poquito de agua a la persona así en la cabeza, pues vamos que la voy a bautizar, hermano. ¿Sí? Entonces, va a bautizar a la hermana Mayra, o Mayra, bueno. Y le echo unas goticas de agua. ¿Usted se bañó esta mañana? ¿Sí? Entonces, eso no es bautismo. Eso se llama aspersión. Y no cubriríamos totalmente a la persona echándole un poquito de agua nomás. ¿Sí? No sería, no llegaría al significado que la Biblia da. Y la Biblia no se puede cumplir por poquitos. La Biblia no se puede cumplir de manera parcial. La Biblia hay que cumplirla en su totalidad. Y si bautismo significa sepultura, entonces debemos sumergir a la persona de manera ¿qué? Total. ¿Sí? De manera total. Porque ese es un simbolismo que allí sucede cuando la persona se está bautizando, está sepultando su vida pasada. Amén. Su vida antigua. Aquí lo explicamos. Entonces significa que cuando una persona es sumergida en las aguas del bautismo, está sepultando su vida de pecado, o la Biblia también llama el viejo hombre o la vieja mujer. Pero cuando la Biblia habla en esos términos, en este caso el viejo hombre, se refiere a los dos géneros. Entonces, aquí es necesario sepultar a la persona.
De pronto habrá casos excepcionales. Yo era muy pichón en la vida cristiana y vi bautizando a un pastor, a un anciano. Pero era la circunstancia. Un anciano que en la casa de él predicábamos. Él vivía donde un hijo y allá íbamos a predicar. Y el ancianito se enfermó de tal manera que él presintió que se iba a morir. Y él pidió el bautismo. Y el pastor que había allá en mi pueblo, él no podía bautizar. El pastor que bautizaba vivía a más de 3 horas. Estaba más de 3 horas en bus. Entonces hasta que el hermano llegó, pues ya llegó casi por la noche. El hermano que bautizaba. Y ya era complicado sacarlo en algo, llevarlo a un río y sumergirlo, era complicado. Y yo dije, ¿y ahora este pastor qué irá a hacer? Y el viejito no se podía sostener. Entonces había en el patio de la finca de la casa un tanque grande. Y dijo, metámoslo allí. Claro, el viejito quedó como hasta por aquí. Era chiquito, menos mal. Y luego llenó un balde de agua muy grande. Y se lo echó por encima. Esos son casos excepcionales. Pero se cumplió lo que la Biblia dice, porque fue cubierto totalmente. Y para que nos quedara claro a los que estábamos ahí, el viejito habló en lenguas. Y al otro día se murió. Entonces, ante eso uno dice, nada que discutirle a Dios. Pero no significa que el bautismo se tenga que hacer de esa manera, son excepciones. El hermano Larsen testifica que tuvieron que romper el hielo del mar, ¿cierto? Y abrir un huequito ahí. Y he visto bautizando por allá en otros países en puro barro, en aguas demasiado espesas de barro. Pero bueno, lo importante es que la persona sea sepultada. Amén. Sea sepultada dentro de las aguas del bautismo. Y miremos qué dice la Biblia, Romanos el capítulo 6, el versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que bautismo sí significa ¿qué? Sepultura. Porque la Biblia dice que somos sepultados juntamente con Él, o sea con el Señor Jesucristo, para muerte. Usted no se le ha olvidado, se le olvida a ratos que usted es un muerto. ¿Sí o no? Usted es un muerto. Un muerto para pecar, pero un vivo para Dios. Si se las quiere pasar de vivo, viva para Dios. Que hay gente que las quiere pasar de viva, ¿no? ¿Sí? Pero la Biblia dice que nosotros los cristianos somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cierto? Gloria a Dios. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la misma vida pasada. En ¿vida qué? Vida nueva. O sea que si una persona se bautiza y sigue pecando, ¿qué pasa? No ha muerto al pecado. Sigue vivita y coleando. Y ya con un problema encima. Claro, con un problema grave, un juicio más, con un agravante más encima. Por eso, hermano, usted que es bautizado, pídale al Señor que lo guarde, que lo ayude, que lo sostenga el Señor, o que nos sostenga el Señor con su poder. Entonces nos queda claro que
es el bautismo? ¿Qué significa bautismo? A partir de la etimología o de la raíz de la palabra griega. ¿Por qué hacemos énfasis en el griego? Porque es que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Si se hubiera escrito en español, pues estuviéramos hablando del español en sus raíces etimológicas. Pero por eso hacemos referencia al idioma griego. Pero por aquí hay otro significado que también es importante entenderlo. ¿Esto qué se le parece a usted? Una firma, y ese papel, ¿qué pudiera ser? ¿Ah? Puede ser como un cheque, ¿no? Es posible. Dígame usted, supongamos que este es un cheque, ¿sí? Solamente ahí está la firma, está por 970 y bueno, eso pueden ser pesos mexicanos, bueno. Listo. Entonces, dígame usted, si a usted le giran un cheque, ¿qué características debe tener ese cheque para que usted lo pueda hacer efectivo? ¿Ah? Tiene que llevar el nombre del dueño de la chequera, ¿cierto? ¿Qué más tiene que llevar? La firma, claro. Y tiene que ir dirigido ¿a quién? A su nombre. Usted lo puede endosar, pero luego tiene que firmarlo, ¿cierto? Listo. ¿Qué otra cosa es importante para que el cheque salga efectivo? Sello. ¿Qué más nos interesaría ahí? Pues que haya plata. ¿Sí o no? Y si no, saldría un cheque sin fondos. ¿Sí o no? Entonces, aunque es un papel, pero ese papel, si cumple con las características legales, entonces tiene un valor. Teológicamente, se ha comparado el bautismo como un cheque. Y se le ha llamado el cheque del perdón. O sea que el bautismo aquí se trata de, o se compara con un cheque. Y se le llama el cheque del perdón. Y la firma de ese cheque, ¿de cuál cheque? Del bautismo o del perdón, es el nombre de ¿quién? El nombre de Jesucristo. Porque si a usted le giran un cheque, pero la firma está falsa, no se lo paga el banco. Los bancos son los que aseguran más el billete para ellos, claro. Ellos no pierden nada. Entonces, si la firma no es la legítima, la legal, la que está registrada en el sistema del banco, entre el sistema del banco, entonces le dicen, qué pena señor, este cheque es falso. ¿Cómo así? Luego ahí no está la firma, no dice Pepito Pérez. Sí, ahí dice Pepito Pérez, pero esa firma no está registrada en nuestro sistema. Porque es que hay gente que quiere hacerse bautizar y se ha bautizado mucha gente, pero no se han interesado en la firma del cheque. ¿Quién firma ese cheque? ¿Quién firma el perdón? ¿O cómo se puede obtener el perdón de pecados en el momento de bautizarse? ¿Alguien sabe qué dice ese texto bíblico que está ahí? Yo creo que alguien se lo sabe de memoria. Un pentecostal que no sepa ese versículo, lo pongo en disciplina. El 11. Todo pentecostal tiene que saber ese versículo. Y aquí en adelante el que no se lo sepa lo pongo en disciplina. Y en ningún otro hay salvación. Y explica por qué. ¿Cierto? Porque no hay otro nombre. No lo hay. Y si la Biblia dice que no lo hay, es como cuando la Biblia dice que no hay otro Dios.
No lo busque porque no lo hay. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a quienes, a la humanidad, para que podamos ser salvos. O sea que aquí sí importa la firma. Claro, es que la lógica lo enseña. La firma de la persona, diríamos, encargada o indicada, es lo que vale, así sea un rasguño. Hay gente que rasguña el papel, que le daña a uno el papel, pero esa es la firma de él. ¿Sí? Pero la Biblia presenta una firma legible, porque el problema de las firmas es ese. Pero la firma para la salvación sí está legible. Está bien clara, porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre vino del cielo. Oiga, a José, a María no los privaron de la libertad de escogerle el nombre para su hijito. Eso es un derecho del papá y de la mamá, ¿cierto? Por eso su hijo lo demandará a usted por el nombre que le puso, si no le gusta, ¿sí? Porque usted es el responsable. Pero en este caso, el nombre vino del cielo. Porque cuando María resultó embarazada, sin que José se hubiera acostado con ella la primera vez, entonces José dijo: y María, yo no pensé que me la fuera a hacer así, María. ¿Pero qué pasó, María? ¿Sí? Y él se quedó dormido pensando algo. Dijo: me voy a ir. Porque la ley enseñaba que a las muchachas que fueran infieles las mataban a pedreadas. Dijo José: no. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, él pensando a ver qué hago, un ángel, él se quedó dormido y un ángel le habló y dijo: José, tranquilo, aquí no ha pasado nada. María es una chica fiel, buena, tranquilo, no ha pasado nada de lo que usted piensa. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, Dios tiene un proyecto, un propósito, y María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y a ese niño que va a nacer se le va a llamar Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces, toda persona que quiera que sus pecados le sean perdonados, debe ser bautizada en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesús. Pero usted ya está dudando, tal vez está pensando. Usted dirá: y entonces el bautismo del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, venga en 8 días Dios mediante, y le explico ese pedazo. ¿Qué pasa con ese versículo? Porque no le tenemos miedo a Mateo 28, 19, no. Yo no le tengo miedo a ese versículo. Hay hermanos que dicen: hay poder en Jesús, cuando les muestran a Mateo 28, 19, pero ¿cuál poder en Jesús? Ahí no hay Trinidad ni hay nada. Ahí está una enseñanza muy bonita de unicidad. Gloria a Dios. Entonces, el bautismo no es en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Porque el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre y el Espíritu Santo tiene nombre. No se la pierda en 8 días. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué más decimos? ¿Qué más es el bautismo? Entonces es el cheque. Recuerde que para que el cheque se haga efectivo debe tener la firma del dueño de la chequera. Y el dueño de esta chequera, que se llama salvación, es Jesucristo, el que vino a morir por los pecadores, porque nadie podía ni se atrevía a venir a morir por los pecadores. El justo, dice la Biblia, pagó por los injustos, y el que no hizo pecado se hizo pecado por nosotros, dice la palabra. Hablando un poco más de significado del bautismo, también el bautismo es el vestido que Dios nos da
para que nadie se presente desnudo ante él o para que nadie esté desnudo. Porque usted puede tener el mejor vestido, Arturo Calle, Gino Pascal y lo que sea. ¿Sí? O el de la calle, el que compró en la promoción. ¿Se acuerda? Sí. Claro. Hermano, ¿dónde compra usted sus camisas? Ahí en la calle. Dice, uy, hermano, ¿de Arturo Calle? No, en la promoción donde dan 5 camisas por 10,000. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que sea. Pero ante Dios todo ser está desnudo. ¿Sabe cuándo quedó desnudo el hombre espiritualmente hablando? Desde el Edén. Y Dios cubrió la desnudez del hombre. ¿Se acuerda? Que ellos cuando sintieron la voz de Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron. Y cogieron unas hojitas, unos helechos, unas hojas de higuera, dice la Biblia, e hicieron unos delantalcitos ahí, unas vestiduras muy ligeras. Pero se imagina que su vestido fuera de hojas, así de árbol. ¿Cada cuánto tendría que estar haciendo vestidos? Tendría que tener una montaña ahí en su finca para todos los días estarse vistiendo. ¿Sabe qué es eso de las hojas de higuera? La solución humana. Nosotros los seres humanos buscamos las soluciones más rápidas, más fáciles y al gratín como nos gusta. ¿Sí? Que nada nos cobren. Claro que la salvación también es al gratín. Amén. Porque el Señor pagó el precio. Solamente hay que obedecer, decíamos hace 8 días. Que el pecado lo originó la desobediencia, pero ahora para que el hombre se ponga a cuentas con Dios tiene que tener en cuenta la obediencia. Entonces, ¿por qué hablamos del vestido? Porque es que el hombre está desnudo. Y ese vestido que Dios le hizo a Adán y a Eva es simbólico también. Porque Él lo hizo con pieles de animales. Y Dios no es injusto. Dios no dejó a una ovejita o a un animalito por ahí pelado andando así. Él tuvo que sacrificar 2 animales para vestir al hombre, la desnudez del hombre. Entonces eso es simbólico. Esos animales están tipificando el sacrificio redentor. Entonces no podía haber salvación sin muerte, de un sacrificio que cumpliera características como la palabra de Dios lo dice. Por eso Jesucristo vino a morir por los pecadores. Juan el Bautista lo señaló y lo identificó y le dijo a la gente: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuándo vuelve a vestirse una persona y a no seguir andando desnuda ante la presencia de Dios? El día que se bautice. Ese día vuelve a adquirir ese vestido. Leamos la Biblia. Ahí está Gálatas, el capítulo 3, el versículo ¿qué? Versículo 27. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. En la parábola de el hijo pródigo hay cosas interesantes también. Porque cuando el hijo pródigo regresó a su casa, ¿cómo venía? Venía con el mejor vestido, ¿sí? Corbata, zapatos de esos que chirrean cuando uno pisa, ¿no? Venía en la inmunda, en la peor condición, porque así deja el pecado a un ser humano. Así el hombre tenga plata, tenga todo el dinero del mundo para perderse en el pecado, pero ante Dios está vestido con harapos, suciedad. Pero ¿cómo recibió el padre a aquel muchacho? Lo recibió con abrazo,
con beso. Amén. Aparte de todo ese protocolo de aceptación, porque cuando el padre abraza y besa a su hijo, le dice: y otra vez te recibo como mi hijo, te acepto. Pero luego el padre de familia mandó que se sacara el vestido nuevo. ¿Sí dice así la Biblia, cierto? Es decir, ese padre abrigaba alguna esperanza. Compró un día un vestido y dijo: este vestido déjemelo ahí, nadie se lo va a poner, porque es posible que mi hijo que se fue un día regrese y lo necesite. Gloria a Dios. Por eso cuando el muchacho llegó, el vestido estaba ahí. No hubo necesidad de ir al almacén. ¿Qué significa eso? Que el día que un pecador quiera arrepentirse y quiera que Dios lo perdone, ahí está Dios para perdonar. No necesita ir a Monserrate, no necesita ir ante el Señor de Buga, ni el caído ni el parado. A ninguna parte necesita ir. Lo que necesita es reconocer que es un pecador y decidir no pecar más. Ese vestido nuevo tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con lo que pasa cuando una persona se bautiza. ¿Usted no recuerda cuántos segundos duró dentro del agua? Yo trato de demorarlos unos segunditos ahí, para que se lave bien. No lo saco tan rápido. Gloria al Señor. En ese momento que una persona es bautizada, entonces recibe el perdón por la firma del girador del cheque, ¿no? Porque a usted, para que usted reciba perdón en el momento de su bautizo o de su bautismo, el pastor que lo va a bautizar tiene que decirle: hermano Pepito, yo lo bautizo a usted en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Si el pastor que lo va a bautizar no le invoca así el nombre del Señor, no se deje bautizar, sálgase de ahí, porque usted va a quedar mal bautizado y no va a pasar nada. Yo se lo digo porque la Biblia lo dice. Pero también usted está recibiendo una vestidura, un vestido, y la Biblia a ese vestido le llama santidad. Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Amén. Demos una alabanza al Señor. En el momento del bautismo usted está sepultando. ¿Qué está sepultando? El viejo hombre, esa vida pecaminosa. Entonces fíjese que es importante el bautismo. Pero hablemos un poquito de la importancia. Ya nos queda claro lo que significa bautismo, ¿no? Sepultura, también significa perdón, significa recibir una vestidura nueva para no estar desnudos ante Dios, significa purificación. Pero hablemos un poquito de la importancia del bautismo. ¿Qué pasó aquí? Vámonos por partes. Entonces, el bautismo es un paso muy ¿qué? Trascendental, importantísimo en la vida de todas las personas que se convierten a Cristo. Paso trascendental, importante. El bautismo no es un juego. Amén. No es un juego. No es un chapuzón. Pastor, quiero pegarme un chapuzón con todo y ropa. No es para eso. ¿Sí? Es un paso serio, importante, pero no imposible tampoco, porque hay gente que vive diciendo: hoy pastor, yo sí me quisiera bautizar, pero es que yo soy tan malo que creo que no soy capaz de mantenerme. Si usted sigue pensando así, nunca se va a bautizar. ¿Sí? Dijimos que es cuestión de una decisión, ¿cierto? Pero eso sí es un paso importante, un paso trascendental. Eso no es un juego. Es comparable, pero tiene más trascendencia que el matrimonio. ¿Sí?
El que se casa tiene que tener claro lo que va a hacer. Y si no, siga soltero, siga lavando su ropita usted solo. No consiga a alguien solamente porque le laven la ropa y le hagan de comer. ¿Sí? Entonces, el bautismo es algo serio. Por eso es importante tener en cuenta esto. Estar seguros de lo que vamos a hacer y tener claridad de lo que voy a hacer. Por eso a una persona, antes de bautizarla, le damos doctrina, enseñanza, le enseñamos algunas doctrinas básicas de la palabra. Cuando yo dicto doctrina a la gente que quiere bautizarse, el día que terminamos el ciclo de enseñanza, digo, listo, terminamos, usted es el que decide. Si usted me dice, pastor, ya no me voy a bautizar, yo no le voy a cobrar las horas de enseñanza que le di. Debiera cobrarle, ¿no? Porque pues, todo cuesta, ¿no? ¿Sí? Pero no, eso es totalmente gratis. ¿Sí ve? Con Dios todo es así. Entonces yo le digo, mire, tranquilo, yo no le voy a decir que me pague mis horas de trabajo. Yo cumplí con mi trabajo, enseñarle a usted la palabra. Pero si usted no se quiere bautizar mañana o el día que fijamos la fecha, tranquilo, no hay problema. Y aquí, y así es, en las congregaciones hay gente que recibe la doctrina. Aquí hay personas que han recibido doctrina, pero aún no se han bautizado, porque eso es personal, claro. Y la persona tiene que tener seguridad de lo que va a hacer, tener claridad. Y obviamente estar seguro de que el Señor perdonó sus pecados y que su decisión es no pecar más. Amén. Entonces es importante, porque estas citas bíblicas, Hebreos capítulo 10 del versículo 26 al 30 dice que si pecaremos voluntariamente, amén, después de haber conocido la verdad, dice que quedamos expuestos a una expectación de juicio, de horror, de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y qué es pecar voluntariamente? Pecar voluntariamente es pecar después que nos hemos bautizado. Porque todo el pecado que hicimos antes de convertirnos, según Hechos 17:30, el Señor nos lo pasó por ignorancia. El Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Pero después que yo me bautice ya no soy ignorante, porque a mí me enseñaron, porque yo decidí, porque yo dije que me bautizaran, porque a mí no me llevaron a las malas. Nunca el pastor irá a sacarlo a usted de allá y, hermano, ¿se bautiza o se muere? Dice, no me bautizo, yo no me quiero morir. Claro, si yo lo pusiera a elegir que si quiere el bautismo o se muere, dice, no, pastor, ¿cómo le ocurre? Bautíceme. Pero ese no es el hecho. El hecho es que tengamos claro qué es lo que hacemos. Y Pedro, Hebreos por ahí, vamos a leer, quiero leerles por lo menos el versículo 29 de ese pasaje. De Hebreos capítulo 10. Dice así la palabra. El versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué quiere decir eso? Que muere sin remedio, muere irremisiblemente. Y el versículo 29 pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí hay 3 cosas importantes. ¿Cuánto castigo merecerá el que pisoteare? Entonces, cuando una persona se aparta del Evangelio, está pisoteando la obra redentora de Cristo. Es como si usted fuera capaz, pero yo sé que eso sí no lo hace. Yo lo sé que no. Es como si usted en este momento tirara al piso un billete de 100,000, que es billete de la más alta denominación.
en nuestro sistema económico, y usted tirara al piso ese billete y lo pisoteara y decía, no lo necesito, billete, rómpase, ¿sería capaz de hacerlo? No lo quiero, los de 100,000 no me gustan. Usted no sería capaz de hacer eso. Pero algo similar la Biblia está diciendo. Que cuando una persona se aparta del evangelio, está pisoteando, está teniendo por muy bajo, por muy poco valor, el sacrificio de Cristo. ¿Y qué más hace la persona? Dice que está teniendo por inmunda la sangre que Cristo derramó. Y la sangre de Cristo no es inmunda. La sangre que Cristo derramó por nosotros los pecadores es limpia. Porque Jesucristo no fue engendrado por voluntad humana. Los genes, su genética, sus glóbulos blancos, rojos, plaquetas, todo ese sistema sanguíneo no estaba contaminado por el pecado. Por eso fue el único sacrificio aceptable para que hoy haya perdón de pecados. Entonces, fíjese, hermano, esto es serio. Esto no es cualquier cosa. ¿Y qué más dice el texto bíblico? Que la persona también hace afrenta al Espíritu de gracia, es decir, menosprecia, como que se levanta contra el amor y contra la misericordia de Dios. ¿Y no ha visto a la gente que se va a la iglesia cómo se va? Rebeldes. Y dice, pero ¿yo qué le he hecho a esta persona? Y eso se ponen, mejor dicho, pero ¿qué se le ha hecho? Nada se le ha hecho. Porque la Biblia dice que la persona se va haciéndole afrenta, menosprecio. Es decir, hay gente que se va a la iglesia que si encontrara a Dios sería capaz de atentar contra él, según las actitudes que no ve mucha gente. Entonces, hermano, hay tres cosas ahí importantes que nosotros no las debemos de olvidar. Y cuando el diablo le haga propuestas a usted de que peque otra vez, dígale, no, Señor, yo no puedo hacer ese grande mal de pecar contra Dios. Vamos a segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 20 al 22. Aquí también la Biblia habla fuerte. Pero así de fuerte hay que predicarlo. No podemos predicar solo lo suave. Hay que predicar las cosas fuertes que la Biblia predica. El texto dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cuándo escapó usted de las contaminaciones del mundo? El día que tomó la decisión de arrepentirse, de bautizarse. Por el conocimiento, porque usted entendió, amén, por el conocimiento del Señor Jesucristo, por el Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, es decir, ¿en qué? En las contaminaciones del mundo, son vencidos. Entonces dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No le quiero dañar el almuerzo, pero esa escena no es tan agradable, de que usted vea al perro volviéndose a tragar lo que antes había vomitado. Pero así hace el que se aparta del camino del Señor. Vuelve a su vómito, vuelve a su pecado, vuelve atrás otra vez. Y la puerca que lavan bien, que la perfuman, que le ponen un vestido bonito. Me acuerdo de las pilatunas que nos contaban mis tíos que ellos hacían. Una vez le pusieron un vestido de mi abuela a una marrana que tenían en la finca.
y se lo volvió pedazos, y también la juguetera que se llevaron fue buena. Entonces, usted viste a un cerdo y le puede poner el mejor vestido, pero él inmediatamente está en el barro. Entonces, mi hermano, no volvamos al barro, de allá nos levantó el Señor. No volvamos al pecado. Entonces, el bautismo es un paso serio, un paso importante. Pero ¿cuál es el propósito del bautismo? El propósito del bautismo es para salvación. Ese es el propósito del bautismo, para salvación. Gloria a Dios. Y además fue ordenado por Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para eso es el bautismo, para salvación. No para que lo colocaran a usted Pepito Pérez. No, la Biblia nunca enseña que el bautismo sea para colocarle nombre a las personas. El bautismo es para salvación. Pero también toda persona se debe bautizar, porque hablar del propósito del bautismo, espera, tal vez me quedó mal esta. No, en esta diapositiva quise hablar fue de la razón del bautismo. O igual, bueno, el propósito. Propósito y razón es igual, ¿no? Gloria al Señor. Pero ¿por qué nos debemos bautizar? Porque es un mandamiento del Señor. En segundo lugar, yo debo hacerme bautizar porque si Jesucristo se hizo bautizar, Él que no debía pecado, ¿cuánto más nosotros? Ahí usted en Mateo 3 se encuentra el bautismo de Jesús. Y ve que Juan se le opone al Señor. Se le opone para que lo bautice. Pero él dice, tranquilo, es necesario que esto se cumpla. Entonces el bautismo lo debemos practicar nosotros, porque si Jesucristo, que no cometió ni un solo pecado, se hizo bautizar, ¿cuánto más el pecador? Y otro precedente importante que encontramos ahí es que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. No quiere decir que sea la edad absoluta, pero 30 años quiere decir que había decisión personal, madurez, y eso descarta que a los niños los debamos bautizar. Porque si me traen un bebé a que lo bautice, yo tengo que preguntarle a ese bebé, ¿usted cree que el Señor puede perdonar sus pecados? ¿Y qué me responderá ese niño? Nada, porque él ni sabe quién es ese Señor que le está preguntando. ¿Sí bien? Entonces, por eso no bautizamos a los niños. Otro asunto importante porque una persona se debe bautizar es porque el bautismo es indispensable para salvación. Gloria a Dios. Dice la Biblia ahí en Pedro, primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde ahora a esto es que hay gente que lo lee mal. Leen así rápido, no salva. Entonces si el bautismo no salva, no es tan importante. Pero el texto dice, verifíquelo en su Biblia. Verifíquelo. El bautismo dice, la Biblia dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración a una buena conciencia. Entonces el bautismo es para salvación. Gloria a Dios. Ya enseñamos que en el bautismo se sepulta la vida antigua y se nace o se resucita para una vida nueva. Entonces estas son las razones del bautismo. ¿Por qué me debo bautizar? Porque es un mandato. Porque si no me bautizo no hay salvación. Porque si no me bautizo no puedo sepultar el viejo hombre. Porque si no me bautizo no hay perdón de pecados. Me quedó invertido, perdonen. Era lo contrario. Gloria al Señor. Entonces,
El anterior era la razón, este es el propósito. Ustedes me entienden, ¿no? Es que por ahí cuando ya es como las 12 de la noche le da uno sueño. Gloria a Dios. Dice, ¿cuál es el propósito del bautismo? Bórrele razón y colóquele propósito. ¿Listo? En otras palabras, ¿para qué nos bautizamos? La lámina anterior nos decía, nos respondía el por qué. Y ahora, ¿para qué? Porque cuando una persona se va a bautizar tiene que tener bien definidas esas dos preguntas. El por qué y el para qué. Entonces, ¿para qué nos bautizamos? Para ser salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Para qué más nos bautizamos? Para el perdón de todos los pecados que haya cometido la persona. Le son perdonados en el momento del bautismo, así haya matado, robado, lo que haya hecho. No importa. Lo importante es que la persona haya reconocido su pecado y le haya permitido a Dios que lo perdone. ¿Qué dice Hechos 2:38? ¿Alguien se sabe de memoria ese versículo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿el bautismo es para qué? ¿Para el perdón de un solo pecado? De los pecados. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué más es el bautismo? Para sepultar el viejo hombre, para sepultar nuestra vida pasada, dice la Biblia, y nacer a una vida nueva. Ya lo habíamos dicho también, ¿para qué nos bautizamos? Para ser revestidos de Cristo. Porque el que se bautiza en Cristo, de Cristo está revestido. Entonces, si una persona se bautizó en el nombre de 3 o 4, ¿de quién estará revestido al fin? Ahí se crea un problema, ¿cierto? Ahí se crea un problema. Entonces, mire esto, ponle cuidado a estas 3 palabritas. ¿Qué dice esta? Muerte, sepultura, resurrección. Ese es el proceso por el cual un creyente debe pasar para que se salve. Ese es el proceso por el cual una persona debe pasar para ser salvo. Muerte, ¿con qué se relaciona la muerte? Arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, se está identificando con la muerte de Cristo. Está aceptando que Cristo murió por sus pecados. Entonces, la muerte significa arrepentimiento. Luego, cuando una persona se bautiza, se está identificando con la sepultura de Cristo. Está aceptando que Cristo fue sepultado. Algunos mentirosos, bueno, perdonen la expresión. Bueno, pero sí, es así. Algunos predican por ahí que eso fue mentira, que Cristo murió literalmente. Eso le tienen un nombre ahí acomodado a lo que la Biblia dice. Que todo fue simbólico. Pero la Biblia sí dice que Cristo murió y fue ¿qué? Sepultado. Los que han ido a Jerusalén han venido con la seguridad y han tomado videos de que la tumba está vacía. Y parece que ningún otro muerto han vuelto a poner ahí. Entonces, eso es un testimonio veraz. Entonces, muerte, sepultura y resurrección, porque Cristo resucitó. ¿Creemos eso? Cristo no está muerto. Por eso la tumba está vacía. Gloria a Dios. A unos soldados los pusieron a que cuidaran el cuerpo del Señor. Y tal vez se durmieron. Y al tercer día él se levantó. Y desde ese día la tumba está vacía.
Por eso el cristiano, el creyente, la persona que se bautiza, nace a una nueva ¿qué? Vida. Yo dije hace un momento que si alguien se bautiza, pero sigue en su pecado, nada hizo. Porque lo normal, lo lógico, lo natural es que esa persona cambie de vida. Y ese cambio se va reflejando. Obviamente que tampoco esperamos bautizar a una persona perfecta. Porque ese es otro dilema que tiene la gente en la cabeza. No, cuando sea perfecto, cuando cambie, cuando deje. Pero es que humanamente no se podrá. Yo una vez me la di de valiente y voy a mostrarle a los evangélicos que no necesito evangelio para cambiar. Y yo también puedo ser un cristiano como ellos. Eso no es así. Porque uno en el pecado es esclavo del pecado. Pero si la persona muere en el arrepentimiento y se convierte al Señor y es sepultada en las aguas del bautismo, entonces de allí se levanta un nuevo hombre y una nueva mujer. Porque eso dice la Biblia. Que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros tenemos que andar en vida nueva. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿cómo dice el texto? Nueva criatura es. La Biblia no dice nueva criatura de pronto, tal vez, quién sabe. Algún día puede ser. No, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Entonces, mis amados hermanos y amigos, este es el proceso. Este es el proceso. Por ahí tenemos que pasar. Si no pasamos por ahí, toca decir lo que la Biblia dice. No hay salvación. No hay salvación. Así la persona crea en lo que quiera creer, vaya donde quiera ir, crea en los mitos que quiera creer, no es así. Es como dice la Escritura. Y por eso nosotros tenemos que decir la verdad, predicar lo que está escrito. Con esta pregunta quiero concluir. ¿Quiénes pueden ser bautizados? ¿O quiénes son las personas que pueden hacerse bautizar? Entonces, respondemos. Todos los que se han arrepentido y convertido, ¿de qué manera? De verdad, verdad. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. ¿Y cuándo se le borran sus pecados? En el bautismo. ¿Y qué es borrar? Es desaparecer. Amén. Por eso cuando usted se levanta del bautismo, cuando el pastor lo endereza, lo saca de las aguas, después que lo bautizó, usted está nuevecito. Es una nueva creación en Cristo. Es una nueva criatura. Ha recibido un vestido nuevo. Ha recibido el perdón de sus pecados. Ha recibido esto que estamos diciendo por aquí. Ha recibido el título más grande que una persona puede recibir, es el título de ser hijo de Dios. Amén. ¿Quién más se puede bautizar? ¿O quiénes más? Los que realmente han creído en el Evangelio y creen que solo en Jesucristo hay salvación. Porque si yo me bautizo creyendo todavía en las benditas almas, como dice un pastor por ahí, ay bendito, dice el hermano Jairo Grafe, ay bendito. No,
Yo tengo que estar seguro quién es mi Salvador. Mire, toda persona que ha pasado, yo diría, por las manos de Cristo, tiene que estar seguro quién es Él y qué ha pasado en su vida. Tiene que saber que era un pecador, pero que hoy ya no es un pecador. El Señor sanó a un ciego y los enemigos del Señor Jesús le decían al que había sido sanado: ese que te sanó, si usted supiera quién es, ese es un pecador. ¿Y qué decía el ciego? O el que había sido ciego: si es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que era ciego y ahora veo. O sea, no puede ser cualquiera. Entonces, esa tiene que ser la certeza del cristiano hoy. Por lo menos que entendamos eso. Que éramos pecadores, pero que ya no somos pecadores. Que teníamos ganado el infierno, pero que hoy está ganado el cielo por la gracia del Señor. Eso tiene que tener claro el creyente. ¿Quiénes más se pueden bautizar? Todos los que creen que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, tenemos que creer que Jesucristo es Dios. Y eso lo dice la Biblia. No estoy leyéndole los textos, pero ahí están. Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios, bendito por los siglos. Amén. Dice Romanos eso. Y primera de Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que Jesucristo es el verdadero Dios. Eso lo tiene que creer el que se bautiza. Amén. Ese aplauso para el Señor, porque Él es el Dios verdadero. Gloria a Dios. Se pueden hacer bautizar también todos aquellos que por la fe reciben a Cristo en su corazón, le abren la puerta, dejan que Dios haga la obra en su vida. Juan 1, versículos 12 y 13 dice la Biblia, ¿cómo dice el texto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él, o sea Dios mismo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el versículo 13 dice que no hemos sido engendrados por voluntad humana, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, estas personas que tienen claro esto son las que pueden bautizarse. Pero no importa que usted no lo entienda hoy, lo entenderá mañana, lo entenderá ahora, porque eso es inmediato. Entonces, espero, mis amados hermanos y amigos, que hoy nos haya quedado claro esto del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa? Amén. ¿Para qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Y la Biblia también deja claro qué pasa si no nos bautizamos. Todo está claro en la palabra. Entonces, la decisión de quién es personal, ¿cierto? No deje que otro decida por usted. Decida usted. No deje que su abuelito o su mamá o su papá dígale: mijo, camine, se hace bautizar. Tampoco. Ni tampoco permita que si le dicen: si usted se bautiza, lo echo de mi casa. Que lo echen, pero yo me salvo. A mí me dijeron eso, mi abuela me puso a escoger. Mi abuela era una mujer de esas bien terribles. Daba palo y juguete al que fuera.
Y me dijo: mijito, o quiere mi casa o quiere esos evangélicos. Yo le dije: pues por ahora los evangélicos. Y claro que su casa también. Pero se me va de mi casa si usted es evangélico. Y sí, yo preferí irme de mi casa, pero salvarme. Y me echó mi abuela de mi casa y se me abrieron unas cantidades de puertas. Me sobraron casas donde los hermanos me ofrecían posada. Y así duré un tiempo. Iba a mi casa, me cambiaba, listo, y luego no podía ir a dormir porque estaba echado de la casa. Pero salvo, que es lo más importante. Porque hay señoras, hay señores: no, es que mi mujer me echa. No, pero lo importante es que lo eche usted salvo. De ahí para allá Dios se encarga de hacer las cosas. La decisión es personal. Por eso le estoy diciendo: no deje que otro decida por usted. ¿Sí? Claro, otra persona no lo podrá traer a las malas, claro que no. Usted tiene que venir solito, o por lo menos por su propia voluntad. Pero si algo le está impidiendo, usted tiene que dejar el impedimento y ser salvo. Porque lo más importante es eso. Lo más importante es la salvación. Lo demás es de aquí, lo demás es terrenal. Pero lo único que podremos llevarnos de aquí es la salvación. Así que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y vamos a seguir orando por aquellas personas que han sentido, que han deseado en su corazón hacerse bautizar. Ojalá sea muy pronto que usted lo logre hacer. Porque la vida no la tenemos comprada, ¿cierto? O alguien de los que estamos aquí sabe cuándo exactamente se va a morir. Porque hay gente que dice: el día que me muera, a ese día me arrepiento. Pero eso no es así. Y creo que a los que ya somos bautizados, esta enseñanza nos ayuda a entender más. ¿Sí o no? Nos ayuda a afianzar más el conocimiento. Vamos a darle gracias a Dios porque un día pudimos entender que este es el camino y que esta es la única manera de ser salvos. Pero también quisiéramos orar, ¿cierto, iglesia?, por una persona que quiera hacerse bautizar y que de pronto hasta hoy no lo ha podido hacer, que de pronto hasta hoy no lo ha logrado. Pero tranquilo, lo importante es que usted tenga ese deseo, pero lo importante es que tome esa decisión también y lo haga definitivamente. No sé si alguna persona de las que están aquí que haya entendido la palabra o que entienda la palabra quiera hacerse bautizar, pero de pronto encuentre un impedimento. No importa cuál sea el impedimento, nosotros queremos orar por usted para que ese impedimento sea quitado. Si es que usted no entiende, lo podrá entender. Bueno, lo que sea.